Sublime gracia del Señor. Les invito a que estemos buscando la primera carta de Juan. Para los que nos acompañan por primera vez, estamos haciendo un estudio expositivo de la primera carta de Juan, lo cual nos ha llevado al capítulo 5. Ya hemos estudiado todos los 4 capítulos anteriores, es más, ya estamos terminando la carta, solamente quedan unos cuantos versículos. Vamos a estar leyendo primera carta de Juan, capítulo 5. Y leeremos los versículos 14 hasta el 18. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 14 al 18. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Bueno, les vamos a leer. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, quiero en esta mañana pedirte, Señor, que no tomes en cuenta mi debilidad ni mis limitantes, sino que por amor de tu pueblo, por amor, Señor, de quien está hablando, por amor de ti mismo, Dios, nos edifiques. Que cuando abra mis labios, Señor, sea tu palabra. Como dice ella misma, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Edifica tu iglesia, bendito Rey, para que podamos, Señor, crecer en santidad y llevar a la práctica, Señor, tu consejo que está contenido en este maravilloso libro, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, ¿alguno de ustedes ha ofendido a sus papás? Nadie. Ay, traigan las veladoras. Las veladoras y les prendemos velas. Todos hemos ofendido a nuestros papás en algún momento de nuestra vida. El que diga lo contrario, como dice Juan, está siendo a Dios mentiroso. Todos hemos ofendido a nuestros papás. Pero ¿qué sucede con nuestros papás? Siempre están dispuestos a perdonarnos. Siempre sus brazos extendidos, incluso en aquellas ocasiones en las que ni siquiera nos acercamos a ellos a pedirles perdón. Porque la relación que hay entre nosotros, ese amor filial, ese amor parental, es demasiado fuerte. Y ni qué decir cuando venimos a nuestros papás y le decimos, papá o mamá, perdóname, he pecado contra ti. Papá, mamá, te he ofendido. ¿Acaso no se sentirían agradados? Claro que sí. Claro que sí. Ese es el amor de nuestros padres. ¿Y qué sucede con aquellas personas que atentan contra nuestros hijos? Abrimos nuestros brazos para que vengan y reciban un abrazo de oso. No. Humanamente hablando, los tenemos entre ojos. Esa es una realidad.
Esas personas que le hacen daño a nuestros hijos se convierten en enemigos nuestros. O antaño, cuando nos hacían daño, se convertían en enemigos de nuestros papás. Mi mamá me cuenta la historia de un muchacho que le hacía bullying a mi hermano mayor cuando vivíamos en Bogotá. Y él estaba estudiando y el muchacho le hacía bullying porque era más grande. El bullying no es nuevo. En aquel entonces se llamaba matoneo o un montador, la tenía monte. Una expresión colombiana, ¿no? Pero un buen día mi mamá llegó allá a la escuela a esperar a la salida a mi hermano mayor y al muchachito. Y le dijo, muéstreme cuál es el niño. Ojo que no estoy diciendo que esto deban imitarlo, estoy relatando una historia. Cuando mi hermano le mostró el muchachito, mi mamá se le acercó y le dijo, usted es el que la tiene montada al niño mío. Y agarró y le metió un pellizco como los del Chavo del Ocho, de esos retorcidos. Santo remedio. Jamás ese niño le volvió a hacer bullying a mi hermano. Porque nuestros padres nos aman. Pero el que se vuelve contra nosotros, se vuelve enemigo de ellos. Y Dios no es diferente. Dios nuestro Padre está siempre dispuesto a perdonar nuestros pecados, porque no hay pecado que no tenga perdón en la sangre de Jesucristo. Ningún pecado, ni siquiera la incredulidad, están fuera de la gracia de nuestro Señor. Hay personas que dicen la incredulidad no tiene perdón. Entonces, ¿eso quiere decir que yo tengo que creer y Dios después me perdona mis pecados? No. La incredulidad tiene perdón porque es Dios el que me da la fe para creer. Pero hay ciertas personas que se constituyen enemigos de la fe, enemigos de la iglesia. Y hoy vamos a tocar este texto tan controversial y tan difícil de la palabra de Dios. El título de la predicación de hoy es El pecado de muerte. Y nos vamos a centrar, leímos los versículos 14 al 18, pero para contextualizar el mensaje. Pero vamos a tocar solamente el 16 y el 17. Entonces vamos a ver solamente dos puntos. Primero, pecado no de muerte. Segundo, el pecado de muerte. Y en tercer lugar, algunas aplicaciones prácticas. Entonces vamos a iniciar con el primer punto. Pecado no de muerte. Juan aquí hace un paralelo, es decir, en el versículo 16 nos dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Y en el versículo 17 vuelve y menciona el mismo asunto, pero de una forma más resumida. 17b, pero hay pecado no de muerte. Entonces, vamos a hablar en primer lugar de este pecado no de muerte del que nos habla el versículo 17 y nos habla el versículo 16 en mayor parte, para después proceder a hablar del pecado de muerte que nos menciona el versículo 16 al final, la última frase del versículo 16. El versículo 17 dice, toda injusticia es pecado. Ahí no hay que hacer ninguna exégesis. Todo el mundo sabe que la injusticia es pecado. Y más los creyentes, sabemos que toda injusticia es pecado. Ahora, ¿por qué razón Juan dice que toda injusticia es pecado? Porque cuando pecamos, estamos agrediendo al justo, al Dios de justicia, al santo, al perfecto, al inmutable, al digno. Entonces, todo aquello que va en contra del carácter justo de Dios es pecado. ¿Qué es pecado por definición? Errar el blanco.
Es decir, disparar 1000 veces a un blanco y no dar en el blanco. 1.000.000 de veces y nunca atinar al blanco. Y el hombre siempre por naturaleza, todo lo que hace desagrada a Dios. Nunca da en el blanco. Y todo aquello que contradice el carácter de Dios es pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿Muerte física? No, en primer lugar, muerte eterna, muerte espiritual, separación de Dios. Y a raíz de eso, una serie de maldiciones que cayeron sobre todo el universo. La ley de la entropía, es decir, todo se degenera. Entonces nosotros nos degeneramos todos los días, envejecemos y estamos destinados a partir de este mundo. Pero en primer lugar, la paga del pecado es la muerte espiritual, la separación de Dios por toda la eternidad. Y nosotros los creyentes venimos a Jesucristo y ya no pecamos. No, nosotros los creyentes pecamos. Ya no practicamos el pecado, pero pecamos. El versículo 18 nos lo dice. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, es decir, el que ha nacido de nuevo, que está en la luz, que está en la verdad, que guarda la palabra, no practica el pecado, pero pecamos. ¿Sí o no? Porque Juan nos dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, quiere decir que eventualmente el creyente va a pecar. Eso es seguro. Pero el creyente no practica el pecado. El creyente no es una máquina de pecar como lo éramos antes de Cristo. Y el pecado de los creyentes, a pesar de que es una transgresión a la ley de Dios, no implica que odie a la iglesia y que esté en rebeldía contra Dios, porque el Espíritu Santo habita en el creyente. ¿Cómo puede una persona en quien habita el Espíritu Santo levantarse en rebeldía contra Dios? Eso es imposible. Pecamos, sí, pero no nos rebelamos contra nuestro Señor, porque hemos dejado de ser esclavos del pecado para ahora ser siervos de Jesucristo. Pero como dice la Biblia, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero el cristiano peca. Ojo, para los que les gusta la supergracia, no practica el pecado. Peca, pero no practica el pecado. Hermano, ¿por qué lo repite tanto? Porque la supergracia está en el aire. Y en nuestro viejo hombre. ¿Sí? O sea, algunos somos avispados y decimos, no, bueno, pues los cristianos pecan. El que peca y reza empata. Errar es de humanos. Pero no es eso lo que dice la Biblia. Habla de pecados eventuales. El pecado de los creyentes no es un pecado deliberado a causa de la rebeldía, el rechazo hacia Dios. Por lo tanto, Dios como nuestro Padre, con base en el hecho de que Cristo murió por nosotros en la cruz, para que nosotros fuésemos adoptados como hijos de Dios, Efesios 1, y teniendo una nueva naturaleza en nosotros, habiendo sido regenerados, somos hijos de Dios. Y el deseo de Dios es que estemos en comunión con Él. Por lo tanto, Dios pide aquí que los creyentes oren por sus hermanos. Juan no ha cambiado el tema de la semana pasada. El tema de la semana pasada era ¿qué? La oración, la seguridad en la oración. Y aquí continúa. Si Dios me oye, cuando yo oro conforme a su voluntad, ¿será que no es la voluntad de Dios que yo ore por mi hermano que está en pecado? Entonces Dios me pide que yo interceda.
por mi hermano que ha pecado. Juan nos lo dice en el capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué debe hacer el hombre? Confesar su pecado a Dios. Y el hermano en la fe, ¿qué debe hacer? Interceder por su hermano que ha pecado. ¿Por qué? Porque si Cristo intercede por nosotros como pueblo de Dios, ¿ustedes saben qué está haciendo Cristo en este momento? No está durmiendo, está intercediendo por ti. Si eres hijo de Dios, Él está intercediendo por ti, para que Dios te fortalezca, para que su palabra te santifique y para que no te quedes dormido en la predicación. Porque créanme, dormir en el culto no es de Dios, eso no es obra del Espíritu Santo, eso es obra de la carne. Igual que los discípulos en Getsemaní, se quedaron dormidos. Y el Señor les dijo, la carne es débil. Cuando está hablando de la carne es débil, no está hablando de pecado, está hablando de que porque vivimos en un cuerpo de carne, nos cansamos y nos quedamos dormidos. La carne es débil, pero el Espíritu siempre está dispuesto a buscar de Dios. Pero a uno le da sueño, el cansancio, el agotamiento, el hambre. La carne es débil. Pero lo que Dios quiere es que estemos siempre conectados con Él. Por esa razón, Dios nos manda a los creyentes a orar por nuestro hermano que está en pecado. Aunque un creyente cometa un pecado, este no es un pecado que lo lleve a la muerte. Es pecado no de muerte. Ya vamos a ver qué significa el pecado de muerte. Pecamos. Cuando el cristiano peca, ¿qué sucede? Se va minando la comunión con Dios. Se contrista al Espíritu Santo. Como parte de nuestra responsabilidad es santificarnos para estar en comunión con Dios. Una comunión no perfecta, pero sí sincera y continua. Pero cuando el creyente peca, se va minando la comunión con Dios. Entonces Juan dice, si un hermano peca, la comunidad de fe debe pedirle a Dios que le dé vida, que perdone su pecado, que lo devuelva a la comunión. Porque si una persona permanece en pecado, es muy difícil que Dios oiga sus oraciones, a no ser que sea una oración de arrepentimiento. Entonces la iglesia, la comunidad de fe, los hermanos deben interceder por esta persona que está en pecado, desde el pecado más pequeño hasta el pecado más grande, desde la soberbia, el orgullo, la pereza, hasta el adulterio, la fornicación, el asesinato. No, hermano, pero es que el asesinato es algo muy grave. Entonces vamos a categorizar los pecados, como hace Roma. Pecados veniales, pecados mortales. Pecados veniales, aquellos que no afectan la gracia de Dios en nosotros. Pecados mortales, aquellos que cuando los cometemos perdemos la gracia de Dios sobre nosotros, que nos fue infundada en el bautismo de infantes. Entonces el pecado mortal, asesinato, adulterio, robo, perdiste la gracia. Ahora tienes que hacer obras de misericordia y cumplir con los sacramentos porque esa es la segunda tabla de salvación. No, para Dios todo pecado es muerte, separación. Todos los pecados son iguales delante de Dios, aun cuando no tengan las mismas consecuencias, porque no es lo mismo decir una mentira, hermano, cuente conmigo, y después no venir, que es pecado porque es mentira. Porque es una irresponsabilidad comprometerse con Dios y no cumplirle, a asesinar a una persona. No tiene las mismas consecuencias. A nadie lo van a meter preso por quedarle mal a la iglesia, pero sí lo meten preso por cometer un asesinato. Sí se le puede arruinar la vida por dejar embarazada a una mujer que no es su esposa.
Pero el pecado es pecado. El pecado es pecado. Y fue el mismo pecado que cometió Pedro al querer judaizar el evangelio, y el mismo pecado que cometió David cuando adulteró con Betsabé e conspiró para asesinar a Urías. Pecado es pecado, consecuencias diferentes, pero a la final la paga del pecado seguirá siendo la misma, la muerte. La muerte. Juan sabe que en la comunidad cristiana muchos caeremos en pecado. Él lo sabía. Y por eso utiliza la frase en plural. Capítulo 5, versículo 16. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Otra traducción dice: me refiero a aquellos cuyos pecados no llevan a la muerte. Entonces, en este contexto de la oración intercesora, si tú no intercedes por tus hermanos, estás en problemas, porque es un mandato de Dios. Juan nos está diciendo que podemos confiar en Dios porque Dios escucha nuestras oraciones cuando oramos conforme a su voluntad. Y la voluntad de Dios es que amemos a nuestros hermanos. Y como parte de amor a nuestros hermanos debemos interceder por ellos en ruego delante de su presencia. Esto complace a nuestro Dios. Una oración no interesada, una oración desinteresada. Y entonces habían dos niños en la escuela dominical y la profesora dijo: vamos a orar. Y entonces el uno dijo: padre, yo este año quiero una bicicleta. Y entonces el otro niño estaba orando también: Señor, yo también quiero una bicicleta. Y la profesora le llamó la atención: niños, la oración no debe ser egoísta, debe ser desinteresada. Entonces los niños se miraron y dijeron: bueno, entonces yo voy a orar por tu bicicleta y tú vas a orar por mi bicicleta. Y así acomodaron todo, una oración desinteresada. Debemos orar por nuestros hermanos, por su crecimiento espiritual, por su santificación, por su madurez, porque Dios los guarde. No solamente orar porque les vaya bien económicamente, porque ganen mucho dinero, no. Debe interesarnos su vida espiritual. Cuando vemos a un hermano que peca, debemos orar por él antes de condenarlo y mucho menos divulgarlo. Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué sucedió con Cam? ¿Saben quién es Cam, no? Cam. Cámara en inglés. Cam. Cam vio a su padre Noé borracho. El hombre, después de que la tierra se seca, siembra un huerto lleno de vides, produce vino y se toma el vino y se emborracha. Y Cam, en lugar de guardar la integridad de su papá, lo que hace es divulgarlo y mofarse de él. Y eso le trajo ¿qué? Una maldición a él y a su descendencia. Esa no es la actitud del creyente. El creyente debe orar por su hermano que está en pecado. Porque yo también voy a pecar el día de mañana. Y voy a necesitar que la iglesia ore por mí antes de mofarse, señalarme o condenarme. Gálatas capítulo 6, versículos de 2 al 3. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Que debemos llevar nuestras cargas mutuamente. También la Biblia dice: orad los unos por los otros, soportaos los unos a los otros. Versículo 3. Porque el que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y allí mismo dice: vosotros que sois espirituales,
restaurad al pecador con espíritu de mansedumbre. No sea que tú también seas tentado. Hoy es él, mañana puedo ser yo. Por eso debemos orar unos por otros. Segundo punto, el pecado de muerte. Entonces ya queda claro que los creyentes pecan, que cualquier pecado tiene perdón en la sangre de Jesucristo por el hecho de que somos hijos de Dios, y que el pecado del creyente no le hace perder su salvación, pero sí mengua, disminuye, mina la comunión que éste tiene con Dios y con su iglesia. Cuando hay personas que están en pecado, el primer síntoma es que comienzan a alejarse de la iglesia, a alejarse de sus hermanos. ¿Por qué? Porque algo anda mal, porque tienen su guardado. Y la voluntad de Dios es que se restaure la comunión con el hermano que ha pecado. Segundo punto, el pecado de muerte, versículo 16, parte B. Es larguísimo. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Entonces Juan nos dice, si tu hermano peca, tu hermano que ha nacido de nuevo peca, ora por él para que Dios lo restaure, no importa cuál sea el pecado. Pero hay pecados por los cuales yo no digo que se pida. Entonces Juan hace una distinción entre los pecados que cometen los creyentes, pecado no de muerte, y otro tipo de pecado que es el que vamos a mencionar, vamos a estudiar, que es el pecado de muerte. Ya lo dijimos, todos los pecados son meritorios de muerte eterna. La paga del pecado es muerte. Entonces, ¿a qué se refiere Juan cuando dice pecado de muerte? Bueno, este es uno de los textos más difíciles de la primera carta de Juan. Hay varias posturas. Yo voy a tratar de explicarlo de la forma más correcta y a exponer la postura que considero yo que es la más adecuada. Atención. ¿Cómo podemos saber cuál es el pecado de muerte? Bueno, para eso tenemos los principios de interpretación bíblica, las reglas de hermenéutica. Entonces vamos a ver en primer lugar, para poder interpretar qué quiere decir Juan con muerte, si está hablando de muerte física o está hablando de muerte espiritual. Vamos a revisar algunos principios de interpretación. En primer lugar, vamos a ver el contexto histórico de la carta. ¿Cuál es el contexto histórico de la carta? Hay un grupo de herejes que han penetrado en la iglesia, que han arrastrado tras de ellos a algunos que parecían ser creyentes, y en esa iglesia hubo una división, producto de la herejía gnóstica que negaba la divinidad de Jesús. Ese es el contexto histórico. ¿Por qué Juan escribió la carta? Porque había una herejía que estaba amenazando a la iglesia. Y los verdaderos creyentes necesitaban seguridad de salvación, necesitaban saber quién era quién. Por eso Juan escribe la carta. En segundo lugar, ¿cuál es el contexto general de la carta? Entonces, a lo largo de la carta, Juan hace diferencia entre los verdaderos hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, y utiliza frases como nacido de Dios, está en la verdad, está en la luz, guarda los mandamientos de Dios, y los contrasta con otros términos como la verdad no está en él, está en tinieblas, está en muerte, está en oscuridad. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta todo lo que hemos estudiado de la primera carta de Juan, podemos concluir que Juan no está hablando de vida física, ni de muerte física, que el tema de Juan es más bien espiritual, ¿sí? Pero sigamos. Tercera regla, el contexto inmediato de nuestro texto que estamos estudiando. Entonces, hemos visto en el capítulo 4 cómo Juan menciona a unos personajes y dice que ellos salieron de nosotros, que muchos falsos profetas han salido por el mundo, que esos falsos profetas son anticristos, que no confiesan a Jesús como el Hijo de Dios.
que no expresan amor por sus hermanos, que no guardan los mandamientos de Dios y por esa razón no permanecen en Dios. Capítulo 4. Y el capítulo 5 nos habla de la seguridad de salvación para los creyentes, para aquellos que creen en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Tienen seguridad de salvación y tienen certeza de que Dios oye sus oraciones, sobre todo las oraciones por sus hermanos. Ese es el contexto que precede nuestro texto. Pero el que lo sucede o el que continúa es el versículo 18 y por eso quise que lo leyéramos. Versículo 18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, ¿de quién está hablando aquí el escritor? Está hablando de temas espirituales. No está hablando de muerte física ni de vida física, porque el tema de la carta no lo sugiere, el tema del contexto no lo sugiere, los versículos que preceden o que lo anteceden no lo sugieren, y el versículo que le sucede tampoco lo sugiere. El creyente no practica el pecado, ha nacido de Dios. El no creyente practica el pecado porque no ha nacido de Dios. Versículo 19: sabemos que somos de Dios, el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, no hay nada en el texto que nos sugiera que Juan está hablando de muerte física. No lo hay. Él está hablando de muerte espiritual. ¿Sí? Aparte de eso, hay otra regla: el uso de la palabra muerte en el resto de la carta. ¿Sí? Aquí en el capítulo 5 menciona la palabra muerte 4 veces, pero en el capítulo 3 menciona la palabra muerte 2 veces, y les voy a leer el versículo 14. Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. ¿De cuál muerte? ¿Física? No, muerte espiritual. A la vida espiritual. Porque amamos a nuestros hermanos. Todo aquel que no ama permanece en la muerte. ¿Muerte física? No, muerte espiritual. Entonces Juan no está hablando de muerte física, está hablando de muerte espiritual. Se refiere al estado en el cual están aquellas personas que no tienen vida eterna. En el capítulo 3, versículo 15, contrasta esta muerte, lo acabamos de leer. Capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El que es homicida está en muerte. Y sabemos que Juan, la primera carta de Juan es una carta de contrastes, ¿no? Muerte, vida, luz, tinieblas, verdad, mentira, permanecer, no permanecer, nacidos de Dios, no nacidos de Dios. El propósito de estas personas es apartar al creyente que posee en esta vida. Estas personas niegan que Jesús es el Hijo de Dios y odian al pueblo de Dios. Lo leímos, vamos a leerlo, Juan 3:13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Los que no son de Dios odian al pueblo de Dios. El mundo, aquellos cuyo pensamiento, afectos están en el mundo, aborrecen al pueblo de Dios. Entonces, vamos aterrizando. ¿Cuál es el pecado de muerte? Algunas personas que tienen otra interpretación dice el pecado de muerte es el pecado de Ananías y Zafira. Ellos dijeron una mentira y cayeron muertos. El pecado de muerte es el pecado de Usa, que era un hombre santo, pero cuando el arca cayó, él intentó sostenerla y tocó el arca y cayó muerto. Ese es el pecado de muerte. Pero si esto es verdad, entonces podemos decir que Dios nos pide que no oremos por un hermano que ha pecado. Es decir, si el pecado de muerte lo puede cometer un creyente, hay una contradicción. Porque el Señor me manda a mí a orar por mi hermano y me está diciendo, bueno, sí, ora por tu hermano, pero no por todos los pecados. Hay algunos pecados por los cuales yo te digo que no ores.
Y mientras Cristo está en el trono de Dios, delante de la presencia de Dios, intercediendo por mis pecados, por otro lado Juan me está diciendo, no ores por tu hermano, porque ha cometido el pecado de muerte. No es lógico, carece de lógica esta interpretación. Además, si el pecado de muerte es un pecado que conduce a la muerte física, entonces ¿cómo puedo yo saber cuál es ese pecado? Para no orar por mi hermano. Para yo saber que es un pecado de muerte, pues tengo que esperar a que se muera. Y después de muerto, ¿qué sentido tiene orar o no orar por él? ¿O ustedes creen que los que iban con Usa sabían que él iba a morir? ¿No? O cuando entró Ananías y dijo la mentira, quienes estaban allí sabían que él iba a morir. Entonces alguien bien intencionado dijo, vamos a orar por Ananías para que Dios lo perdone. Entonces alguien dijo, no oremos por él porque ahorita va a caer muerto, Pedro lo va a matar, la ira de Dios lo va a acabar, entonces mejor no oremos porque ese es el pecado de muerte. No tiene sentido. Algo más allá debe querer Juan enseñarnos. Y si no sé cuál es el pecado específicamente, porque es que Juan no lo menciona, pecado de muerte. Bueno, ¿cuál es el pecado de muerte? El pecado que cometen los hijos de Dios que los mata. Bueno, Usa tocó el arca, ¿sí? Algunos incluso mencionan a Moisés, pero Moisés no murió. Moisés, el castigo de Dios fue no entrar en la tierra prometida. Pero no fue que cuando Moisés golpeó la roca cayó muerto. El pecado de Ananías y Zafira, una mentira. Pero ¿será que una mentira es más grave que Pedro negando a Jesús? Debería haber muerto Pedro, alta traición. Entonces, ¿cuál es el pecado de muerte? ¿Cómo yo puedo saber cuál es el pecado cuando yo veo a mi hermano? No, ese es el pecado de muerte, no oremos por él. Tomar la cena del Señor indignamente. Algunos están enfermos y otros duermen. Bueno, ¿cómo yo sé que mi hermano está tomando la cena indignamente para no orar por él? Debe ser un pecado, según el contexto que Juan nos da, que la comunidad de fe pueda ver. Que sea un pecado evidente para que la iglesia no ore por él. Porque nosotros venimos a tomar la cena del Señor, pero nadie sabe nada. Cada quien mira a ver cómo está su corazón delante de Dios y se toma la cena indignamente, ¡pum!, cayó muerto. ¡Ay, menos mal no oré por él! No es de eso lo que está hablando Juan. Entonces, es una interpretación que no tiene mucho peso, ¿sí? Pero hay personas que la creen, es respetable, pero la evidencia apunta en otro sentido. Entonces Juan no está hablando de muerte física, está hablando de muerte espiritual. Pero no está diciendo que hay creyentes que cometen el pecado de muerte y mueren espiritualmente, no. Entonces surge otra pregunta, ¿quién es el que comete el pecado de muerte? ¿Quién comete el pecado de muerte? Y si tenemos en cuenta el contexto de la carta y todo lo que Juan nos ha dicho, quien comete el pecado de muerte es la persona que rechaza a Jesús como Cristo y no ama a su prójimo. Es aquella persona que no tiene comunión con el Padre ni con el Hijo, que está excluida de la vida eterna. Como dice capítulo 3, versículo 15, el que aborrece a su hermano no tiene vida eterna permanente en él, no ha nacido de nuevo, que ha dejado a la comunidad cristiana porque realmente no pertenece a la iglesia. Juan 2:19, salieron de nosotros pero no eran de nosotros. Y que engañan. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, ¿el pecado de muerte habla de un pecado que comete un creyente? No. ¿El pecado de muerte es el pecado que comete un incrédulo? No. Tampoco es el pecado de los incrédulos. Es el pecado de la apostasía.
porque ese es el tema o uno de los principales temas de la primera carta de Juan, los apóstatas. ¿Debe la comunidad cristiana orar por la persona que comete el pecado de muerte o el pecado que lleva a la muerte? Bueno, Juan dice, ahí está el sujeto tácito, es decir, implícito, ¿sí? Por el cual yo no digo que se pida. Juan le está hablando a la iglesia y está diciendo, ¿ves que tu hermano ha pecado? Ora por él. Pero hay un pecado por el cual yo no digo que deban orar. Y es el pecado de la apostasía. Es el pecado de destruir la iglesia desde adentro. Lo que estaban haciendo o pretendían hacer los gnósticos de aquella época, los judaizantes del evangelio en la iglesia de Galacia. Destruir la iglesia desde adentro, con herejías, con mentiras. Y en esta frase de Juan podemos escuchar un eco de lo que nuestro Señor dijo en Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Por quién oró Jesús? ¿Por todo el mundo? No, por los suyos. Y eso no incluía a Judas, porque Judas es nombrado por Jesús, haciendo referencia al libro de Salmos, el hijo de perdición. ¿No os elegí yo a vosotros y uno de vosotros es diablo? Allí estaba el apóstata. Estos son los falsos maestros a quienes Juan se opone en su epístola. Han salido por el mundo, capítulo 4, versículo 1, porque son del mundo, capítulo 4, versículo 5. Estos falsos maestros han dirigido sus falsas doctrinas contra los creyentes, han sido perturbadores de la comunidad cristiana y han demostrado su odio por la iglesia. Por consiguiente, Juan dice, no oren por ellos. Y en la palabra de Dios tenemos algunos pasajes paralelos, ¿sí?, en los que Dios nos menciona esta misma situación. En Jeremías 7:16, Dios le prohíbe a Jeremías que ore por la salvación de Judá. Dice Jeremías 7:16, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Terrible, ¿cierto? Pero lo que pasa es que el buenismo está dentro de nosotros. No, hay que orar por Cash Luna a ver si se arrepiente. No, hay que orar por los incrédulos, hay que orar por la iglesia, pero no hay que orar por los apóstatas, porque ellos han deliberadamente rechazado la salvación que es en Cristo Jesús. Deliberadamente. Una cosa es que una persona rechace a Cristo porque no ha sido expuesta a la palabra o porque Dios no ha derramado su gracia salvadora sobre él. Pero otra cosa es que una persona en el seno de la iglesia, oyendo el evangelio, habiendo crecido en una familia cristiana, con valores cristianos, siendo expuesto al evangelio semana tras semana, endurezca su corazón y se convierta en enemigo de Jesucristo y en enemigo de la iglesia. Son dos cosas muy diferentes. Jeremías 14, versículos 11 y 12. Jeremías 14, versículos 11 y 12. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Jeremías iba a interceder por el pueblo y Dios le dijo, no, los voy a atravesar con espada, los voy a destruir. Pero yo pensé que Dios era un Dios de amor. Claro, Dios es un Dios de amor, ofrece salvación solo por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Pero es un Dios justo, que no tendrá por inocente al culpable. Y aquel que rechaza a Cristo, ¿qué salvación tiene? Más aún, aquel que rechaza a Cristo después de ser expuesto
al verdadero evangelio una y otra vez, ¿qué salvación tiene? Ninguna. Jeremías 15:1. Me dijo Jehová: si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Dios le está diciendo a Jeremías: mira, Jeremías, si se paran aquí Moisés y Samuel delante de mí a interceder por Israel, de todas formas yo no me inclinaría a su favor. Mi voluntad no estará con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. ¿Y por qué, hermano? Porque Dios se expresa así de su pueblo, porque en realidad no era su pueblo. Porque el pueblo de Israel lo único que demostró a lo largo de la historia es ser un pueblo de apóstatas. Lean la historia de Israel: apostasía, fornicación espiritual, adulterio, idolatría, murmuración, rebeldía contra Dios. Y Dios, por su plan eterno, por su propósito, se reservó un remanente para cumplir su plan de salvación. Pero Israel es un ejemplo de lo que no es el pueblo de Dios. Tenemos ejemplos individuales de la apostasía. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Balaam vendió su ministerio por dinero. Coré murmuró contra Dios. Israel en medio del desierto. ¿Qué sucedió con Israel en medio del desierto? Y lo estudiamos la semana pasada en la clase de premembresía según Hebreos 6. No les fue suficiente la revelación de Dios y por eso perecieron en el desierto, cayeron en el desierto, no entraron en el reposo de Dios, apostataron. Saúl, el rey Saúl, Dios lo eligió como rey, profetizó, pero apostató de la fe. Desobedeció a Dios, terminó consultando a una hechicera y murió en su pecado. Jeroboam fue llamado por Dios para hacer de Israel una nación grande. Dios le dijo: voy a quitar el reino de Salomón, te lo voy a entregar a ti y haré de ti una nación grande si me obedeces. Pero ¿saben cómo fue recordado Jeroboam? Léanlo en los libros de Reyes y Crónicas. El que hizo pecar a Israel. No como el siervo de Dios al cual él llamó, no. Jeroboam es y será recordado por todas las edades como el que hizo pecar a Israel. Puso un becerro en un extremo del país, otro becerro en otro extremo del país, para que la nación no fuera a adorar a Jerusalén, porque el miedo invadió su corazón y dijo: Israel, estos son tus dioses. Apostasía. Giesi, que cuando ve el milagro de la sanidad de Naamán el sirio, corre tras el tesoro que llevaba Naamán, el cual Eliseo no quiso recibir. Y la lepra de Naamán se le pegó a Giesi y a toda su descendencia. Judas sanó enfermos, echó fuera demonios, predicó el evangelio, vio a Jesús caminar sobre el agua, lo vio echar fuera demonios, vio multiplicar el pan y los peces, lo vio resucitar muertos, y sin embargo lo vendió por 30 piezas de plata. Y así Dante Gebel diga lo contrario, jamás se arrepintió y está en el infierno. Dante Gebel dice que sí fue salvo. Bueno, Jesús se equivocó, porque Jesús dijo: hijo de perdición. Pero Dante Gebel es más bueno que Dios. Él es mucho más bueno que Dios y más poderoso, porque Dante Gebel lo sacó del infierno. Demas. Pablo dice: Demas me ha abandonado y ha ido tras el mundo. Y ni que hablar de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo 12 del 30 al 32, se los voy a narrar rápidamente. Jesús estaba echando fuera a un demonio y los enemigos del Señor
no los incrédulos, no los inconversos, los enemigos del Señor, expertos en la ley, que veían en Cristo el cumplimiento de las profecías, veían los milagros y dijeron: este es un siervo de Satanás. Este poder proviene del infierno. Este no es ningún hijo de Dios. Y el Señor le dice: el que maldiga al Hijo del Hombre, su pecado le será perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Y el Evangelio de Marcos dice: es reo de condenación eterna. ¿Y por qué el Señor habló así? Porque estas personas, no había nadie más conocedor de la palabra de Dios que ellos en todo Israel. Y aún así se atrevieron a proferir juicio de maldición sobre el Señor, diciendo que era un hijo de Satanás. Las evidencias no le eran suficientes. Y por eso Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 11 y 12 nos dice, hablando del anticristo y de aquellos que van a seguir al anticristo, que no está diciendo que son incrédulos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Ojo, léanlo, escúchenlo, por favor. Dios no es Papá Noel. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿No quieres creer en Cristo? ¿No te basta la evidencia de la palabra? ¿No te basta estar en la iglesia? ¿No te basta experimentar lo que es estar en medio de una comunidad de fe, a pesar de los errores, pero es la iglesia del Dios viviente? ¿No te es suficiente? Entonces húndete y púdrete en tu mentira. Ese es el pecado que no tiene perdón, el pecado de muerte, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aplicaciones. Una persona que rechaza a Jesús como el Hijo de Dios es culpable de pecado mortal. Es decir, aquel que después de ser expuesto a la palabra semana tras semana, miren, hay personas que duran en una iglesia 5 o 10 años y después salen y se van. Miren, pero ¿por qué te fuiste? Y entonces empiezan, es que el pastor, es que los hermanos, pero la doctrina está equivocada. No, pero es que predican muy largo. No, pero es que no me gusta la música. No, pero es que el hermano me miró mal. Y lo que quieren es tapar su rebeldía. Y se vuelven al mundo. Ese es el pecado mortal. Pero no es un pecado que cometan los creyentes. Un cristiano que desobedece a Dios, al no amar a Dios y al no amar a su hermano, lo que pierde es el gozo de su salvación. Porque ahí está el Espíritu Santo, dele, acusándolo. Y esta persona puede deprimirse hasta que viene a Jesucristo y se pone a cuentas con Dios y se restablece la comunión con Dios. Pero jamás va a ir al infierno, porque la vida de Dios está en él. Juan anima a los creyentes a orar por los hermanos ofensores, pero no anima a los creyentes a orar por aquellos que apostatando niegan que Jesús es el Cristo, como los gnósticos. Juan les está diciendo, no oren por esa gente. Y dice una historia que Juan y sus discípulos iban a entrar a los baños públicos. Y cuando Juan se entera que en ese baño estaba Cerinto, Juan se da la vuelta y se va. Y sus discípulos le dicen, maestro, ¿por qué te vas? Y él dice, porque yo no voy a pisar el mismo lugar que ese apóstata. ¿Falto de amor? No, obediente a la palabra de Dios. El mismo apóstol Juan nos dice que si alguien trae otro mensaje, no le digáis bienvenido, no lo recibáis, porque el que le recibe participa de sus malas obras. Y nosotros nos creemos más buenos que Dios, le abrimos la puerta, le servimos un café y nos sentamos a hablar con él y le decimos pastor, amigo, apóstol, arcángel, etc. Dice la carta a los Gálatas,
Si yo o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente que el que yo os he anunciado, oren por él. Sea anatema, maldito de Dios. ¿Somos nosotros mejores que Dios? ¿Que queremos cambiar lo que Dios ha dicho en su palabra? No, hay que orar por el pastor que ha destruido la iglesia. Ese pastor que dividió esa iglesia, arrastró gente, los lleva al engaño. Hay que orar por él. No, Juan dice, yo no digo que oren por esa persona, porque ha apostatado de la fe. El pecado de muerte es una incredulidad insistente y una rebeldía reiterada que brota de una conciencia cauterizada y un corazón irremediablemente endurecido. Miren el corazón de Faraón. Y llegaba una plaga y el hombre se arrepentía, entre comillas. Pero ¿qué dice la Biblia? Su corazón se endurecía más. Y venía otra plaga y él se arrepentía. Sí, Moisés, ora por mí delante de Dios. Cuando llegó la plaga de las ranas, sí, Moisés le dice, ¿cuándo quieres que ore por ti? Y Faraón dice, mañana. ¿Mañana? ¿Acaso las ranas no te estaban torturando? Y Faraón dice, no, yo amo a mis ranas, amo mi pecado. No ores por mí hoy, déjame disfrutar un poco de mi pecado. Ora por mí mañana. Y ninguno de los prodigios que Dios hizo en Egipto llevó a Faraón al arrepentimiento. La persona que comete este pecado ha estado en el ambiente de la iglesia, ha escuchado la enseñanza bíblica, pero aún así rehúsa creer verdaderamente en Jesucristo. Se ha hecho sordo al llamado de Dios. Como los callos. Cuando una persona trabaja con sus manos en construcción, en el campo, al comienzo, ¿qué sucede? Le duelen las manos, o alza pesas por causa de la barra, o practica algún arte marcial por causa de empuñar las manos, se van formando callos en sus palmas. Y al comienzo es doloroso, pero ya después no duele. Le pueden a uno clavar una aguja ahí y eso no duele. Se hace inmune al dolor. Hay personas que se han hecho inmunes al evangelio, a sí mismos. Ya el evangelio no tiene ningún efecto en ellos. Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 6 nos ejemplifica esta situación. Ya lo estudiamos hace 8 días en la clase de premembresía. No está hablando de la pérdida de la salvación, está hablando de la apostasía de la nación de Israel. Pero como no lo copié, pues lo voy a buscar. Hebreos 6, del 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y lo dice de otras maneras. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El que peca deliberadamente ya no es más sacrificio por su pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es aquel que rechaza el evangelio deliberadamente. Papá, mamá, ya estoy harto de escuchar esa cantaleta todos los domingos. Papá, mamá, ya no quiero saber nada del evangelio. Me voy de la casa. Me tienen harto con su cristianismo. Me tienen cansado con su Jesucristo a toda hora. Prefiero el mundo. ¿Qué sacrificio hay para una persona así? ¿De qué otra manera hay que hablarle para que entienda? No, ya no hay sacrificio para su pecado. Hay que dejarlo en manos de Dios y que Dios haga su voluntad. Pero el llamado de Dios es, no ores por él. No ores por él. Y si eso es lo que Dios ha mandado, ¿quién soy yo para contradecirle? ¿Soy sabio, soy más sabio que Dios?
Ahora, si quieren seguir orando por Benny Hinn, háganle. Quieren seguir orando por Cash Luna, por Dante Gebel, sigan orando. Por Guillermo Maldonado, sigan orando. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. Personas que le han hecho daño a la iglesia de Dios. Y el Señor dice: si alguno destruye el templo de Dios, que es la iglesia, yo le destruiré a él. Destruyen la iglesia. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de esa gente. La gente no quiere nada con el evangelio, porque cada vez que una persona dice soy creyente o soy pastor, dicen es un ladrón. Ah, usted es ladrón, de los que viven de los diezmos de la gente. Ah, tú eres de los que roba a las personas. Y ya el oficio de pastor es una vergüenza en el mundo por causa de esos falsos maestros, herejes, apóstatas. Pasó de ser un honor a convertirse en una vergüenza. No porque sea una vergüenza en sí mismo, sino por causa del falso evangelio que inunda a las calles hoy en día. Dios nos llama a practicar el amor orando de forma sincera por mis hermanos, por su vida espiritual, por su crecimiento, para que no caigan en pecado. Y si así fuere, debo orar para que Dios lo restaure, así tenga que derramar lágrimas. ¿Cuántos no han derramado lágrimas por sus hijos? Que muchas veces son inconversos. ¿Has derramado lágrimas por el pecado de tu hermano? Es tu hermano. Tu hijo, si no se convierte, posiblemente va a ir al infierno, pero tu hermano tiene vida eterna y es hijo de Dios como tú. ¿Has derramado lágrimas por el pecado de algún hermano? ¿Por su condición? Esa es la voluntad de Dios. Debo orar por mi hermano. Eso sí es verdadero amor. Esa es la voluntad de Dios. Ora por tus hermanos. Nuestra oración debería estar enfocada principalmente, no digo únicamente, digo principalmente en las cosas espirituales. Yo no veo las oraciones del Nuevo Testamento enfocadas en dame una casa, dame un carro, que me vaya mejor en el trabajito. No. El enfoque siempre es espiritual. ¿Podemos pedir cosas terrenales? Sí, pero no pueden ser nuestro enfoque. Si puedes haber resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, Colosenses 3:1. Ese debe ser el enfoque del pueblo de Dios, el principal enfoque, la vida espiritual de la iglesia. Aquí hay palabras de esperanza para el creyente que por alguna razón ha caído en pecado. Dios está dispuesto a perdonarte si vienes arrepentido. Y tú, como hermano, Dios te oye cuando oras por tu hermano que ha caído en pecado, y Dios le restaurará y se sentirá gozoso porque tú estás haciendo su voluntad, estás amando a tu hermano, estás orando por tu hermano. Si oras por tu hermano, Dios le dará vida y volverá a la comunión con Dios y con Cristo. El llamado es a interceder por mi hermano, así como Cristo intercede por mí en la presencia de Dios, sin descanso, todos los días, 24 horas al día, Cristo delante de Dios intercediendo por mí. ¿No debería yo hacer lo mismo por mis hermanos? Debería hacerlo, porque Él ha tenido misericordia de mí. Yo debo tener misericordia de mi hermano. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Alguien oró por ti alguna vez? Ahora tú tienes que hacer lo mismo por tu hermano. Y tú que estás escuchando este sermón por enésima vez y no te has querido arrepentir de tus pecados, no vienes a Jesucristo en fe, no sigas endureciendo tu corazón. Como dice el himno, más gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy. Si yo les dijera que
va a haber un terremoto dentro de 5 minutos, ¿acaso no saldríamos corriendo buscando refugio? El Señor ha dicho que va a juzgar al mundo, va a juzgar al hombre por sus obras, que vamos a rendir cuentas delante de Él. Y aquel que se arrepiente tendrá vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. ¿Por qué no corres a Jesucristo? Por el bien de tu alma. Es por el bien de tu alma, no es por el bien mío. Es por el bien de tu alma. ¿Vas a seguir en rebeldía? ¿Vas a seguir jugando con el Señor? ¿Vas a seguir haciéndote el que no es contigo? Está en juego tu destino eterno, querido amigo. No cruces esa delgada línea entre ser incrédulo y ser apóstata. Porque el incrédulo tiene esperanza, pero aquel que ha sido expuesto al Evangelio una y otra y otra y otra vez, las palabras de Dios no lo salvarán, lo juzgarán en aquel día. Carcomerán sus oídos, y como dice el Señor, allí será el lloro y el crujir de dientes. Llorarás por haber rechazado a Jesús, llorarás y dirás: si yo tan solo hubiera oído el Evangelio, si tan solo me hubiera arrepentido de mis pecados, pero será demasiado tarde. Vas a crujir los dientes con dolor, vas a derramar lágrimas por toda la eternidad. Querrás dar vuelta al tiempo, pero no habrá vuelta atrás. La puerta de la gracia se habrá cerrado. Ya no habrá más gracia ni salvación. El día de salvación es hoy. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Hoy es el día de salvación, querido amigo. Y el Señor te está dando una oportunidad para que te arrepientas, para que reconozcas tu pecado, porque Él quiere salvarte. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, dice el Señor. Pero Él desecha al soberbio, al arrogante, al impenitente. Ven a Cristo, corre por tu alma, corre por tu vida. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias en esta mañana, porque hasta aquí nos has ayudado, bendito Rey. Padre, he tratado de exponer tu palabra lo más correctamente posible. Soy un ser humano que se puede equivocar, pero tu palabra es perfecta. Seas tú hablando, Señor, a este pueblo. Seas tú, bendito Dios, trayendo al arrepentimiento y a la fe a todos aquellos que aún no se han puesto a cuentas contigo. Seas tú santificando a tu iglesia y llevándonos a un entendimiento de la importancia de la oración, de la importancia de tener comunión contigo, tener comunión con tu pueblo, de amarte a ti, Señor, de amar a nuestro hermano, teniéndolo presente en todas nuestras oraciones, porque esto es agradable delante de ti, porque yo soy tu hijo y él también es tu hijo. Somos miembros de la familia de Dios. Padre, gracias por esta amonestación que nos hace, pero también esta esperanza que nos das de saber que nuestras oraciones son oídas delante de ti, que tú eres un Dios que se complace en hacer misericordia a los pecadores que vienen postrados reconociendo su maldad. Gracias, soberano Rey. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.